Vamos a iniciar con la segunda clase de metanoia. En la primera clase aprendimos que cómo es una manera de que la gente no reciba el milagro. Tú tienes que saber que las personas deben de venir hacia ti a buscar lo que tú tienes, porque se activa a través de la honra. Y donde hay honra, pueden recibir de parte de ti aquel poder, aquella presencia de Dios. Así que hoy vamos a iniciar con la clase número 2. Seguimos hablando acerca de milagros, cómo hacer milagros. Y quiero que vayamos rápidamente a la Biblia en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. La Biblia nos enseña en Génesis capítulo 1, desde el verso 1 al verso 10. Te voy a hablar algo que ya conoces, que ya te he enseñado. Desde el verso 1 al verso 10, Dios lo que hace es ordenar todo en la tierra a través de su palabra. Dios ordena todo lo que está en la tierra. Desde el versículo 1 al versículo 10, Dios no crea, Dios ordena todo por medio de la palabra. Dios dice, haya expansión. Aparece la palabra, Dios dice, haya. Entonces, en el versículo 10 en adelante, Dios comienza a crear vida en la tierra. Y quiero nuevamente recordarte los principios que Dios utiliza para crear, porque eso hoy te va a llevar a poner el fundamento sobre la enseñanza que tengo que enseñarte hoy. Versículo 11. Recordemos, del versículo 1 al 10, Dios no crea vida. Dios ordena todo por medio de su palabra. En el versículo 11 dice, después dijo Dios, produzca. Ya no aparece la palabra haya. Ahora dice, produzca la tierra. Pero dice el versículo 11, produzca pues la tierra hierba verde, hierba que dé semillas según su naturaleza y árbol que dé fruto. Te leí el versículo 12. Verso 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. En el versículo 11 Dios comienza a crear la vida sobre la tierra, después de ordenar todo por medio de su palabra. Cuando ordena todo, Dios al crear vida, utiliza un principio, que es hablar con el material con el cual va a crear la vida. Dios dice, tierra, produce las plantas. El material obedece la voz de Dios y produce la vida. Luego vamos al verso 20. Continúa Dios creando la vida en la tierra. En el verso 20 Dios va a crear, dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. En el verso 11 crea las plantas y nuevamente en el verso 20 aparece la palabra produzca. Dios habla al material con el que va a producir vida y le dice al agua, agua, produce seres vivientes. Y ahí fueron creados los peces. Entonces, el principio que Dios utiliza para crear vida es hablar con el material con el que le va a crear. El verso 24, Dios continúa creando vida y va a aparecer nuevamente la misma palabra. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Nuevamente Dios al crear la vida le da una orden al material, le dice, tierra, produce seres vivientes. Y Dios continuará creando vida y ahora va a crear a los hijos de Dios. Entiende que Dios da la orden al material con el que va a crear vida y le dice, tierra produce plantas, aguas produce peces, tierra produce animales. Entonces
todo es creado a base de un material. Dios da la orden cuando va a crear vida. Y el material obedece esa voz de Dios y es creada la vida. Y en el verso 26, ahora Dios va a crear al hombre. Va a crear al Hijo de Dios. Y dice Dios, nuevamente tiene que crear con el mismo principio, que es hablar con el material con el que va a ser creada la vida. Y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios dijo, hagamos, se habló a sí mismo. Por lo tanto, tú eres creado, escucha bien, del material divino. Dios te creó de su mismo espíritu. Creó tu espíritu. Y tu espíritu fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Es aquí cuando te digo, dile a la persona que tienes a un lado, dile, tú no eres cualquier persona. Eres a imagen y semejanza de Dios. Hay una porción de Dios en tu vida. Tú mismo fuiste creado del material divino. Y dice el verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Cuando viene la palabra creó, ahí el hebreo bara. Dice que creó Dios al hombre a imagen, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Pero tenemos que entender algo. Lo que Dios estaba creando en ese momento no era al ser humano como tú me ves ahora. No, Dios estaba creando el espíritu del hombre. Por eso dice, a imagen de Dios lo creó. Lo que es imagen de Dios es tu espíritu. Pastor, ¿qué tiene que ver todo esto que me dice con los milagros? O ahorita vas a entender el por qué tengo que poner este fundamento para que tú puedas entender esta clase. Dios ha creado tu espíritu a su imagen y semejanza. Si brincamos al capítulo 2, verso 7, ahí nos vamos a dar cuenta que Dios va a formar el cuerpo. Recuerda que la palabra crear es bara. Dios crea, bara. Y en el 7 dice, entonces Jehová Dios formó. Ya no aparece la palabra crear, ahora aparece la palabra formar, que es el hebreo yoser. Esta palabra es formar, o también se traduce como alfarero. Es la misma palabra que se utiliza cuando está la historia del alfarero. Es formar o alfarero. Entonces Jehová Dios formó, yoser, al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. La palabra aliento en hebreo es utilizada también para espíritu. Él sopla espíritu en el hombre y luego dice, y fue el hombre un ser viviente. La palabra ser en hebreo es alma. Dice la Biblia que Dios creó, bara, Dios crea el espíritu del hombre a su imagen y semejanza y forma al cuerpo del hombre. Y luego cuando Dios formó el cuerpo del hombre, Dios sopló el espíritu en el hombre y fue el hombre un alma viviente. ¿Me estoy explicando? Verso 27, Génesis 1 dice que Dios crea al hombre. Hablamos del espíritu, lo crea a su imagen y semejanza. Capítulo 2, verso 7, forma, yoser, forma el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. Dios sopla el espíritu en el hombre y el hombre es hecho un alma viviente. Aquí es donde está la interrogatoria de pastor, pero es que yo creo que yo soy un espíritu que posee un alma y tiene un cuerpo. Es lo que quiero enseñarte para que sea destrabada tu vida en los milagros. Que entiendas esto. Dios
ha formado un cuerpo en tu vida, pero creó un espíritu. Y tienes un alma, porque dice que el hombre fue un alma viviente. Cuando la Biblia dice que Dios sopla en él el aliento de vida, ahí la palabra se traduce como espíritu también. Lo que Dios hace es poner el espíritu en el hombre, y el hombre fue hecho un alma viviente. Pero ¿qué es lo que Dios creó a su imagen y semejanza? Es tu espíritu. Cuando tú te observas al espejo, lo que tú ves en el espejo no se parece a Dios, no es Dios. Dios no te creó a su imagen y semejanza físicamente, lo hizo únicamente en el espíritu. Y cuando entra esta confusión, aquí parte para un gran error teológico de darle una sexualidad a Dios de esta manera, de, mira, como yo soy mujer, Dios también es mujer, porque fui creada a su imagen. Aquí lo único que habla es del espíritu, no habla del cuerpo físico. Lo que tú ves al espejo no se parece a Dios. Lo que está en ti, lo que es el espíritu, eso es lo que es a imagen y semejanza de Dios. ¿Dónde estaba el espíritu del hombre? Es necesario, dice Efesios 1:4, ponme Efesios 1:4, para entender. ¿Dónde estaba el espíritu del hombre? Si en Génesis 1:26 y 27 nos creó a todos, ¿en dónde estaba el espíritu del hombre? Dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Di conmigo, yo estaba en Dios antes de la fundación del mundo. Cuando entendemos esta parte, escucha bien, que lo que fue hecho a imagen de Dios fue el espíritu, y tu cuerpo nada más fue formado, que es yo ser, nos va a establecer un principio para que tú y yo podamos entender que poseemos dos cuerpos. Un cuerpo espiritual que te va a servir para tener la conexión directa con Dios, y un cuerpo natural que te va a servir para tener una interacción en la tierra. Tú posees dos cuerpos, pero fuiste hecho un alma viviente. Y lo que Dios quiere salvar de ti es tu alma. Dios está interesado en que tu alma sea salva. Vamos a 1 Corintios 15:44. Ya te lo he enseñado profundamente y hoy lo voy a tocar por encimita acerca del cuerpo espiritual, para que entendamos que tenemos dos cuerpos. Se siembra cuerpo animal, que la traducción correcta es cuerpo natural. Bueno, es broma. Se siembra cuerpo natural y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Qué quiere decir? O sea que si hay un cuerpo natural, significa que también hay un cuerpo espiritual. Di conmigo, yo poseo un cuerpo espiritual y un cuerpo natural. Mi cuerpo espiritual es a imagen y semejanza de Dios. Qué interesante, tienes dos cuerpos. Y vamos a Segunda de Reyes, para rápido, nomás voy a tocar un punto para demostrarte lo del cuerpo. Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a ver, Segunda de Reyes, capítulo 6, del verso 15 en adelante.
Dice, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Cuáles fueron los ojos que se abrieron, que Dios le abrió a este hombre? Si ella estaba viendo con los ojos naturales. Dice que que oró el profeta Eliseo para que se abrieran los ojos espirituales. Y se abrieron. Por lo tanto, así como tú tienes un cuerpo natural con sentidos, tu cuerpo espiritual también tiene sentidos. También tiene la vista, tiene el tacto. Y es necesario que tú entiendas esto, que hay un cuerpo espiritual en ti que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Dile a la persona que tienes a un lado, tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando el hombre pecó, escucha bien, cuando Adán y Eva cayeron y pecaron, Dios les dijo, de cierto, el día que ustedes prueben de ese fruto, van a morir. Y cuando ellos probaron del fruto, ellos, dice la Biblia, que continuó Adán viviendo después de eso. Y Dios le había dicho que iba a morir en ese momento. Y lo que Dios dice pasa, escucha. ¿Qué fue lo que murió en Adán? Di conmigo, el cuerpo espiritual. Es lo que se separó de Dios. Pero Adán continúa viviendo en la tierra con una muerte espiritual. Entonces, vamos a entender aquí algo. El espíritu era a imagen y semejanza de Dios. Adán prueba el fruto, él muere y dejó de ser a imagen y semejanza de Dios. Aquí vamos a entender algo. Si mi espíritu es a imagen y semejanza de Dios, mi cuerpo es a imagen y semejanza de ¿quién? Vamos a Génesis capítulo 5, verso 1. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Cuándo? El día que creó Dios al hombre, el hombre era a semejanza de Dios. Pero hubo una interrupción cuando Adán peca y es separado de Dios, espiritualmente muere. En esa interrupción, Adán, o sea, el hombre, dejó de ser a imagen y semejanza de Dios. Después de eso, dice, varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, escucha bien, ¿a semejanza de Dios? No, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Set, cuando nace, que era el sustituto de Abel, cuando él nace, Set es creado a imagen y semejanza de Adán. Pero Adán
ya no era a imagen y semejanza de Dios, porque ya se había separado de la presencia de Dios. Entonces, tú y yo, físicamente, no somos a imagen y semejanza de Dios. Tú y yo somos físicamente a imagen y semejanza de lo que Dios formó, que es el cuerpo de Adán. Somos creados a imagen y semejanza físicamente de Adán. Por eso toda la gente dice, no es que todos somos hijos de Dios, todos somos a imagen y semejanza de Dios. No es así. Todos somos a imagen y semejanza de Adán, porque de ahí viene la descendencia de la tierra. Todos somos a imagen y semejanza de él, pero el hombre dejó de ser a imagen y semejanza de Dios cuando Adán y Eva cayeron. Perdieron la imagen y la semejanza. Ellos perdieron esa autoridad, y cuando el hombre se comenzó a reproducir, ya era a imagen y semejanza de Adán. ¿De Adán qué? El corruptible. Adán con pecado. Entonces, toda la humanidad se reprodujo con pecado. Todos nacen pecado, pecado, pecado. ¿Por qué? Porque fue lo que se reprodujo, la transgresión, el hombre separado de Dios, pero eso también tuvo una interrupción. Todo eso fue hasta que Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo resucita, nuevamente aquel hombre que reconoce a Jesús en su vida, vuelve a tomar la imagen y semejanza de Dios. Cuando una persona recibe a Jesús, esa persona vuelve a tomar la identidad que tenía Adán, que era a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando tú has hecho esto, tu cuerpo espiritual nuevamente recupera la autoridad que Dios le entrega a Adán en Génesis. ¿En dónde está tu autoridad? En el espíritu. Es por eso que no tiene nada que ver si pegas gritos o no pegas gritos en el momento de oración. ¿Por qué? Porque la autoridad no está en lo físico. No tiene nada que ver en cómo te pares ante el diablo para orar contra él. La autoridad no está en lo físico. La autoridad está en tu espíritu. Vamos a Mateo 28, 18. ¿Qué sucede cuando Cristo resucita? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta es la declaración mayor que hay en la Biblia. Resucita Cristo, dice: toda autoridad ahora me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Hijo de Dios, una persona cuando recibe a Cristo y se convierte en Hijo de Dios, esa persona recibe toda autoridad. Aquella autoridad que se había perdido en Adán, la vuelve a tomar. Y pastor, ¿qué tiene que ver todo esto que nos dice con los milagros? Sumamente importante ahora. Es necesario que tú pongas 100% de atención. ¿Cómo es lo más sencillo para hacer milagros? Dios le entregó toda autoridad a Adán. ¿Sobre qué? Sobre la creación. Di conmigo: yo tengo toda autoridad sobre la creación y también sobre el mundo espiritual. Cristo tiene toda autoridad en el mundo espiritual y sobre la creación. Es necesario que entendamos esto. Tenemos toda autoridad en el cielo y en la tierra, en lo espiritual y en lo terrenal. Toda autoridad la tenemos. Pastor, ¿cómo hago yo? Escucha bien. Para cuando orar por las personas, ellos sanen.
Acabamos de tener el domingo pasado un suceso muy fuerte. No sé si te diste cuenta que una persona sanó de cáncer. Esta persona sana de cáncer y te voy a decir el por qué. ¿Cómo es que una persona puede sanar fácilmente? ¿Por qué cuando vamos a las calles, Dios obra muchos milagros? ¿Por qué cuando vas y predicas a una campaña, muchísimos milagros? Y llegas el domingo a una iglesia y rara vez ves los milagros. Te voy a dar aquí unos puntos importantes para que tú puedas aplicarlo en tu ministerio. Tienes autoridad sobre toda la creación. Todas las personas que no han recibido a Cristo en su corazón, ellos no han nacido de nuevo. Por lo tanto, escucha bien, la autoridad que Cristo ha entregado no está en ellos, está en ti. Y toda persona que no tiene a Cristo es creación de Dios. Es por eso que cuando tú vas a las campañas de milagros y está lleno de gente que no son cristianos, suceden muchísimos milagros. ¿Por qué? Porque tú tienes autoridad sobre toda la creación. Tú nada más le vas a decir, en el nombre de Jesús, sé sano. ¿Qué crees que va a hacer la creación? Va a obedecer la voz de autoridad que le fue dado. Por eso los milagros ocurren con mayor facilidad en aquellas personas que no son hijos de Dios. Ahí es lo más sencillo. Cuando vamos a las calles y hacemos cruzada de milagros, vemos de todo. Hemos visto los ciegos que miren, los sordos que escuchen. Vemos a la gente levantarse en la silla de ruedas. Milagros asombrosos vemos en las calles. Pero ¿por qué dentro de las congregaciones eso no se ve de la misma manera? Por lo mismo. Porque Dios te ha dado autoridad sobre la creación. Y aquí te va algo fuerte. Y este es un principio que tienes que utilizar para hacer milagros. Muchos ministerios se cierran las puertas a lo sobrenatural de esta manera. Ellos están ministrando en las campañas y dicen, si tienes fe vas a sanar. Di conmigo, únicamente los hijos de Dios pueden tener fe. Le dicen a la gente que no tiene a Cristo, porque Cristo es la fe. No existe fe fuera de Cristo. Entonces el mundo cree tener fe, pero la fe únicamente es dada por Cristo. Toda persona que no tiene a Cristo no tiene fe. Y entonces, ¿por qué sanan? El predicador o el ministro se cierra las puertas al milagro diciendo, si tienes fe vas a sanar. Y la persona pues no tiene fe porque no ha recibido a Jesús. Cuando tú entiendes que tú tienes autoridad sobre la creación, tú ves a la persona que aún no es convertida y tú le das la orden, sana ahora en el nombre de Jesús. Ahora sí, muévete. Ah, se me quitó. Ojo, restáurate. Ah, ya veo. A la silla de ruedas, levántate ahora en el nombre de Jesús. ¿Por qué suceden esos milagros? Porque tú no necesitas, escucha bien, para ese milagro, esa persona no necesita tener fe. Lo que necesita para que suceda un milagro en ese momento es que tú tengas el poder y la autoridad. Vamos a dejar de echarle la culpa a la gente ahora. Es que no sanó porque no tenía fe. Pero es incrédulo.
Ahí va la clave. Muchos ministerios se barren, así que safe. Es que no hubo milagros en la campaña. Es que la gente aquí es muy incrédula. Ahí es mejor. Donde la gente no está convertida a Cristo, la creación obedece la voz. Por eso en nuestras campañas hay muchísimos milagros. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad sobre la creación. Y le damos la orden y las cosas suceden. Pero todo esto viene a través de la revelación, de conocer estos principios, saber que Cristo ha dado en tu vida, en tu espíritu, la imagen y semejanza, y toda autoridad está sobre ti. En ese momento cuando tú hablas, dices, todo me obedece. ¡Cáncer! ¡Te vas! ¿Qué crees que va a hacer el cuerpo? El cáncer. ¡Ay, qué pesado está el pastor! Cristo fue el pesado. Ya lo mío ya es churrado porque ya agarré el rollo. Cristo es el que sana. Pero cuando tú crees que tú vas a ser el que sana, pues ahí andas en tus 200 días de ayuno, tus Ramambashei. Ahora sí. Porque me porté tan bien, sano ahora en el nombre. Ay, no pasó nada. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender, el que sana es Cristo. El que murió por tus pecados y pagó tus enfermedades se llama Cristo. Por lo tanto, Cristo va a ser el que va a hacer el milagro en la persona. Pero Cristo te da la autoridad a ti para que tú digas la palabra y obedezca todo. Toda la creación obedece a la voz de los hijos de Dios. ¿Por qué dentro de las iglesias es donde menos hay milagros? ¿Por qué cuando vemos grandes milagros en este lugar es de gente nueva? Porque hay gente que aún no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, obedece, paz, ahora sano. Pero cuando un creyente tiene una enfermedad y va otro creyente a orar por él, ¿qué crees? Ahora mi autoridad no sirve sobre el creyente. Porque el creyente es hijo de Dios, es rey, es sacerdote. ¿Qué crees que va a pasar? Choque de autoridades. Porque yo no tengo autoridad sobre el creyente. Yo tengo autoridad sobre la creación. ¿Y cómo es que un creyente puede sanar? El creyente sana teniendo fe. Porque si el creyente no tiene fe, no puede sanar. El creyente es más complicado que sane porque el creyente se la lleva confesando mal. Y como el creyente confiesa mal y tiene la autoridad de rey, tiene la autoridad de hijo, el creyente dice, ay, mi diabetes, ay, mi cáncer. Entonces, el creyente se la lleva estableciendo decretos con autoridad, porque de la misma autoridad que yo le digo al cáncer, sana ahora en el nombre de Jesús, te vas cáncer. Esa misma autoridad es la que utiliza el creyente para decir, ay, ¿cómo se le puede llamar una enfermedad más chistosa? Mi churruflies, mi chiripiorca. El creyente le da autoridad, porque es el mismo decreto. Cuando el creyente dice, es que yo estoy enfermo, no hay un decreto mayor, porque somos reyes, somos hijos de Dios. Por lo tanto, ahí no sucede nada. Y por eso dentro de las iglesias, el mover de Dios se detuvo. Y los milagros, aquellos milagros que ven en África,
Los milagros que ven en las campañas evangelísticas, en los estadios llenos. Cuando hay estadios llenos, se levantan todos los de la silla de ruedas. En los estadios todos sanan, una locura en los estadios. Te aseguro que cualquiera va a predicar un estadio y hace milagros. Claro que hay gente con más autoridad y con más poder, pero que sanas uno o dos, te los avientas. Sí, pues ya hay gente como G. Ávila que todos sanaban, Benny Hill, todos sanaban, Manuel Aguilar, todos sanaban. Pero con un creyente es diferente. Un creyente normalmente no sana entre las iglesias, por eso el mover de Dios se detuvo. Y los pastores comenzaron a creer que Dios no utilizaba en milagros, y la falta de información llevó a detener ese mover sobrenatural dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque ahora les da temor orar por un enfermo. Al no saber cómo suceden las cosas, vas y oras con una persona que no te honra, o una persona que se le lleva confesando mal, y sana ahora en el nombre de Jesús. Ay. O la persona va y prueba al pastor, a ver si es cierto que este pastor hace milagros. A ver, ora por mí, pon mi brazo. Ni siquiera hay honra, y nunca va a recibir un milagro, porque no hay honra y no hay fe. Y la honra en un creyente es incredulidad. La falta de honra en un creyente es incredulidad. Por eso no ocurren milagros dentro de las iglesias, porque la gente no tiene fe y se la lleva confesando malas cosas. Y aunque venga el mismo Jesús a poner la mano sobre ti, ¿qué crees? Si no hay honra y si no hay fe, no podrá hacer ahí milagros, sino unos pocos. ¿Qué se necesita para poder sanar dentro de las iglesias? Porque también me invitan a predicar a las iglesias, y ¿qué crees que pasan? Milagros. Oro por pastores, ¿y qué crees? Sanan los pastores. Pastor, ¿por qué ahora no dice que por los incrédulos todo sana muy fácil porque tenemos autoridad sobre la creación? Pero también va a iglesias y establece milagros. Y dentro de las iglesias sanan los ciegos. Dentro de las iglesias también se levantan así de ruedas. ¿Cuántos quieren saber por qué? ¿Cómo lograr un milagro en un creyente? Esto es lo más complicado que hay. Se vive una frustración en el mundo del cristianismo. Se vive una frustración fuerte en el área de los milagros. Pastores están frustrados porque vienen los enfermos al altar y les da hasta pena orar por ellos porque no sanan. Se vive una frustración y todo es por la falta de conocimiento. Es una falta de conocimiento. Entonces ya viene el enfermo al altar y mejor manda al líder que ore por él. Qué avergonzado aquel y no yo. Pásale, Ivana. ¿Por qué? Porque es falta de conocimiento. Yo estaba del otro lado de la moneda. Hace 3 años, jamás Dios me había usado en milagros. De 3 años para acá, he visto no sé cuántos, muchísimos milagros. He visto sanar a los ciegos, he visto los sordos que escuchen, silla de ruedas que se levanten, paralíticos muchos, gente en silla de ruedas postrada en cama, gente que el médico dijo que ya iba a morir, Dios los sana. He visto que las piernas crezcan. He visto el milagro que ponen en los videos. No se los recomiendo. Si van a hacer un milagro, háganlo bien, no ocupan trucos. Dios puede sanar todo. He visto de todo, todo. Y no es, escucha bien, que el pastor Manuel sea una persona diferente
en autoridad y poder a los cristianos. El asunto son los principios, aquello que se les está escapando de las manos en el conocimiento de la palabra. Y para eso es metanoia, para que tú puedas entender estos principios y en el momento que tú ministres los milagros ocurran. Ahora tú vas a saber que tienes tu autoridad en tu cuerpo espiritual, esa imagen y semejanza de Dios. Entonces la creación va a obedecer tu voz y tú le vas a decir: cáncer, te vas, y ¡uf!, se va a ir. La creación obedece la voz del Hijo de Dios. Pero vamos al asunto complicado. Los creyentes, y están los pastores en las iglesias y dicen: no, no puedo orar por él, capaz que no sane y quedo en vergüenza delante de todos. ¿Cómo podemos hacer que ocurran milagros en los creyentes? ¿Quién quiere saber eso? Vamos a Mateo 18:18. Y aquí sucede algo. Se ha creado toda una idea teológica para justificar la falta de milagros. Yo la he visto. Lugares que yo conozco y que donde yo estaba y hoy en día sigo viendo, sucede que la falta de milagros hace crear una idea teológica en el que va la persona y todo, cuando está hablando por los enfermos y nadie sanó, todo es justificado en que toda la gente no tuvo fe. ¿A alguien ha pasado eso? Van y oran por los enfermos y como no sanaron, es que les faltó fe, no tenían fe. Es un problema muy grande, porque el cristiano normalmente no sana. ¿Qué podemos hacer, pastor, para que se destrabe eso? Porque es necesario que vuelva lo sobrenatural también dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia de Cristo. Y Mateo 18:18 nos va a entregar esta llave para poder sanar a los cristianos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Di conmigo: tengo autoridad en lo espiritual y terrenal. 19. Otra vez os digo, y aquí está la clave, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo, les será hecho por mi Padre. ¿Cómo sanan los cristianos? Sencillito. No tanto, no estaba tanto, pero hoy lo entendemos. Pastor, ¿cómo, cuando me inviten a predicar en una iglesia, cómo puedo hacer milagros dentro con los cristianos? Cuando te inviten a predicar a un pueblo donde la gente normalmente no se congrega y lo hacen en la cancha del pueblo y son pura gente que no recibió a Cristo, se llena. Ay, sí, hasta te crees Stevie Joshua, Benny Hill, te crees. Y la gente cae. Y tú: pastor, no sabes cómo Dios me usó. ¿Dónde? En Tangamandapio. No, pues sí. Y va para el otro pueblo. Por eso a mí me gustaba mucho ser interranchonal. Y era el pastor interranchonal, porque en los ranchos verás cómo sanaba la gente. Muchísimos milagros sucedían. Y cuando nos encontramos en la iglesia, aquí era cuando ¡pum! Ay, ore por mí a ver si es cierto. Está mismo. ¡Sana ahora! Todavía me duele. Y yo: Señor, me falta poder. Ese género no sabe sino oración y ayuno. ¿Qué falta, Dios? ¿Por qué los cristianos no sanan? La clave es sencillita. Es necesario
ponerte de acuerdo, porque te estás enfrentando a una autoridad espiritual. Así como yo soy rey, tú eres rey. Y la persona que vas a ministrar dentro de la iglesia es rey, es hijo de Dios, por lo tanto tiene autoridad y no va a obedecer tu voz. Porque ya no es creación. Ahora nuevamente su espíritu se conectó con Dios y esa imagen y semejanza de Dios. Y cuando tú vas con tu autoridad, ¡ay! ¿Qué sucedió aquí? A veces hasta más autoridad que tú tienes. Recórcholis, pastor. Este no sanó. Es necesario que tú te pongas de acuerdo con la persona y vas a sanar. Es por eso que al cristiano le pregunto, ¿tú crees que Dios te va a sanar en este momento? Sí creo, pastor. Ya canceló los dichos de su boca, donde era mi enfermedad, era mi diabetes, mi cáncer. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad. Y lo que diga el rey es hecho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que aquella persona que confiesa mal, confiese para bien. Y te pongas de acuerdo con esta persona únicamente. ¿Tú crees que en este momento Dios te va a sanar? Sí. A la cuenta de 3 vas a mover el brazo. ¿De acuerdo? Y vas a decir, gracias Jesús. Ok. 1, 2, 3, sano ahora. ¡Ah, sané! ¿Qué cambió? El acuerdo. Dios mismo dijo que si 2 personas se pusieran de acuerdo, cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Te acabo de dar el principio para que cuando tú vayas a ministrar en una iglesia, los cristianos sanen. Tienes que llevarlos a confesar correctamente, ponerte de acuerdo con Él, y entonces en ese acuerdo se activa el poder de Dios, la fe y el poder. Sucede un milagro. Y con el incrédulo es diferente. Las personas que no tienen a Cristo no necesitan tener fe. Ya no necesitan tener fe ellos, porque yo tengo autoridad sobre la creación. Es por eso que aunque no crean, de puro coraje, ¡pah!, sana ahora. Mi enfermedad, devuélvemela. Ya cuando la gente es incrédula, es ahí donde hemos abierto cancha, porque suceden milagros que tal vez ni deberían de suceder, y la gente impactada, porque podemos sanar a aquellas personas tal vez en posiciones importantes que ni creen ni quieren, pero tú vas con un propósito de Dios, una misión, y tú demuestras el poder de Dios. Pues en este momento se te quita ahora ese dolor. Pero la persona no creía, pastor. Tienes autoridad sobre la creación. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Jesús por eso?